En lo más profundo de la selva, virgen del Congo, el planeta ha presenciado hallazgos extraños y aterradores que resultan imposibles de aclarar, desde seres peculiares que acechan entre las sombras hasta eventos que retan las leyes de la física. Esta zona se ha transformado en un enigma perturbador que ha mantenido en vilo a la humanidad entera. Acompáñanos mientras descubrimos 15 hallazgos espeluznantes en el Congo grabados en video. Estas fotografías fueron enviadas por un seguidor del canal. Al observarlas, tu mente intenta clasificarlas como humanas, pero notas que algo no encaja. La piel luce extremadamente arrugada y pegada a unos huesos que sobresalen demasiado. Son cuerpos muy delgados, casi esqueléticos, con cabezas grandes, donde las venas resaltan bajo la superficie. Dichas figuras fueron retratadas en la profundidad de la selva del Congo, donde la vegetación es tan densa que la luz solar casi nunca toca el suelo. Los expertos que analizan este entorno lo definen como un estado de penumbra biológica constante. En esa oscuridad total, la evolución no sigue las normas que conocemos habitualmente. Varios investigadores piensan que podrían ser integrantes de alguna tribu aislada que no ha tenido contacto externo por siglos. Otros sostienen que los rasgos físicos son muy radicales para justificarse solo por el aislamiento. Esas venas hinchadas, el cráneo ensanchado y la estructura tan flaca no parecen signos de desnutrición, sino algo distinto. ¿Qué crees que podrían ser estos seres misteriosos? Participa con nosotros en la sección de comentarios. Durante el año 1932, un dueño de plantaciones sueco, llamado John Johnson, observaba rinocerontes en el valle del Kasai, cuando algo saltó desde la maleza con una potencia increíble. Atacó directamente a un rinoceronte, provocando la huida de su ayudante. Johnson se desmayó por la impresión y al despertar vio al animal devorando la presa. Lo describió de color rojo oscuro, con rayas negras gigante y caminando en dos patas. La foto que circuló después resultó ser un montaje de un dragón de Komodo sobre otro fondo. Sin embargo, los escépticos ignoraron un detalle clave. Los dragones de Komodo son de Indonesia y no habitan en África. Entonces, si lo que Johnson vio fue un lagarto inmenso, ¿de qué se trataba realmente? Algunos expertos en criptozoología sugieren que si un reptil depredador sobrevivió en el Congo, no sería un tiranosaurio, pues esa especie nunca habitó allí. El candidato más probable sería un pariente del espinosaurio o del carcharodontosaurio carnívoros, que sí dominaron este continente hace millones de años. Si estos seres legendarios te parecen asombrosos, suscríbete al canal para seguir explorando los monstruos que se ocultan bajo el agua y en la selva profunda. Pocas personas saben que el río Congo alberga rayas de agua dulce y casi nadie imagina que algunas alcanzan un diámetro de casi 2 metros. No son animales que naden a la vista de todos. Se quedan quietas en el fondo del río, ocultas en el lodo, y resultan invisibles en las aguas marrones. No puedes verlas ni detectarlas. La única forma de notar su presencia es pisándolas accidentalmente. Su reacción es inmediata. La cola se mueve hacia arriba y el aguijón venenoso se clava en tu pierna con fuerza suficiente para llegar al músculo. El veneno genera un dolor intenso seguido de espasmos musculares, muerte del tejido y graves infecciones. En los pueblos lejanos a la orilla del río Congo no hay hospitales cerca ni suministros de antídoto. Una herida de raya en estos sitios
no es sólo dolorosa, suele ser mortal no por el veneno en sí mismo, sino por la infección posterior ante la falta de atención médica. Para quienes habitan junto al río, esto no es un mito, es el motivo por el cual nunca entran al agua sin arrastrar los pies lentamente por el barro, para espantar a las rayas antes de apoyar todo su peso. Los seres más peligrosos del Congo suelen ser aquellos que nunca ves venir. Encontrarás a un ser tan hábil para engañar al ojo humano que la ciencia occidental ignoró su existencia hasta el año 1901. Es un animal con cuerpo de ciervo, patas rayadas como cebra, y el parentesco genético más cercano a la jirafa que existe. Ese animal es el okapi. Vive en un solo lugar del mundo, la selva de Ituri, en la República Democrática del Congo, donde la luz solar casi nunca toca el suelo del bosque. Lo curioso es que las rayas del okapi no son decorativas. En la luz escasa y borrosa del bosque, esos patrones negros y blancos vuelven al animal casi invisible. Puede comer hasta 27 kilos de vegetación al día. Complementa su dieta lamiendo arcilla de las orillas y comiendo guano de murciélago de árboles huecos para obtener minerales. El okapi está actualmente en peligro de extinción. Su población bajó casi a la mitad desde 1995. Los bosques que lo cuidan se reducen, y cuando esas selvas mueran el okapi, también morirá. Si un animal del tamaño de un caballo pudo ocultarse de la ciencia durante toda la historia humana conocida, ¿qué otras cosas quedan por descubrir allá afuera? En las zonas fronterizas entre el Congo y Zambia, especialmente en el pantano de Gigundu, existe una criatura que los habitantes locales han descrito por generaciones. Lo llaman Congamato. Traducido, ese nombre significa rompebotes. Se describe como un depredador volador, con alas de piel suave sin plumas, dientes afilados, una cola larga con una punta en forma de diamante. Los testigos lo pintan como un ser agresivo que ataca embarcaciones y a cualquiera que se acerque demasiado a su territorio. En 1923, el explorador Frank H. Mellon documentó Relatos de aldeanos de Zambia. Cuando les mostró dibujos de pterosaurios prehistóricos, identificaron las imágenes de inmediato, no como algo parecido, sino como la criatura exacta que habían estado describiendo. En 1932, el zoólogo Ivan T. Sanderson afirmó que un ser grande oscuro y con alas de murciélago atacó a su grupo mientras exploraban Camerún. Los escépticos sugirieron que pudo ser un gran murciélago frutero, pero el murciélago de cabeza de martillo, el más grande de África, tiene una envergadura de casi 1 metro. Los testigos que describen al Congamato reportan envergaduras de hasta 2 metros con 10 centímetros. El picozapato suele citarse como la explicación racional. Es un ave de aspecto prehistórico enorme y muy inquietante al verla en un pantano. Pero el picozapato tiene plumas. Cada relato del Congamato señala específicamente la ausencia de plumas. El misterio de lo que vuela sobre los pantanos del Congo sigue abierto. Este es el hallazgo sobre el cual la criptozoología construyó su reputación. El Mokele Mbembe, traducido como aquel que detiene el flujo de los ríos, descrito como una criatura con cuerpo de elefante, un cuello largo flexible y una cola musculosa. Herbívoro, pero ferozmente territorial. Los guías locales dicen que atacara y destruirá cualquier canoa que entre en su dominio, matando a la tripulación, pero dejando los cuerpos intactos. El primer registro occidental
Data de 1776, cuando misioneros franceses descubrieron huellas con marcas de garras de casi 1 metro de diámetro. En 1980 y 1981, los investigadores Roy McCall y James Powell realizaron expediciones formales en la región del pantano de Licouala. Entrevistaron a cientos de testigos. Las descripciones eran consistentes entre aldeas que no tenían contacto entre sí. Un animal de cuello largo y cuerpo grande que vive en las secciones más profundas del pantano, pero hay una segunda criatura que es en ciertos aspectos aún más aterradora, el Emela ntuka, el matador de elefantes. A diferencia del Mokele Mbembe, que se describe como un sauropodo, el Emela ntuka se describe como un rinoceronte, con un solo cuerno enorme en su hocico y una pesada cola de cocodrilo. Se dice que mata elefantes e hipopótamos, apuñalándolos con ese cuerno. En la década de 1960 se descubrieron huellas de 3 dedos en la región. Inicialmente se atribuyeron a hipopótamos, pero los hipopótamos no tienen 3 dedos. Nunca se ha recuperado evidencia física, pero en un sistema de pantanos que cubre miles de kilómetros cuadrados, en agua tan oscura y profunda, que ecosistemas enteros siguen sin descubrirse, la ausencia de pruebas no es lo mismo que la prueba de su ausencia. En 1959, el coronel Remy Van Lierde de la Fuerza Aérea belga patrullaba la región de Katanga en el Congo. Era un piloto militar experto, capacitado para calcular distancias y medidas con precisión bajo estrés. Lo que observo aquel día lo narro por el resto de su vida. Una serpiente estaba recostada al aire libre. El cálculo que su longitud superaba los 15 metros. Como referencia, la especie de serpiente más grande, confirmada hoy la Piton reticulada, llega a medir unos 6 metros en casos muy raros. Una serpiente de 15 metros estaría en una categoría aparte, alcanzando la escala de la prehistórica titanoboa que existió hace 60 millones de años. Mientras Van Lierde volaba en círculos a baja altura, el reptil levantó su cabeza y la parte frontal de su cuerpo, casi 3 metros del suelo. Más tarde afirmó que si hubieran bajado un poco más, el animal habría intentado golpear el helicóptero. Su copiloto tomó una foto. La imagen es borrosa como las fotos aéreas de esa época, pero analistas que la estudiaron señalan nidos de termitas visibles como puntos de referencia. En Katanga estos montículos pueden medir más de 8 metros de alto. Si esos nidos son la escala, la serpiente en la foto es exactamente tan grande como dijo Van Lierde. El coronel no era dado a exagerar. Fue condecorado por su labor en la Segunda Guerra Mundial. Relato el encuentro de forma coherente hasta su muerte. Esa fotografía nunca ha tenido una explicación definitiva. En la región de Biliuere, al norte del Congo, los cazadores locales contaban historias sobre una población de simios distinta a cualquier registro científico. No eran chimpancés comunes. Los describían como enormes habitantes del suelo y más agresivos de lo normal. Relatos locales decían que podían matar leones, que despedazaban animales pequeños, que caminaban erguidos más que cualquier otro simio. En 1996 el fotógrafo Karl Lamann halló cráneos en un museo belga recolectados en esa zona. Los cráneos tenían una cresta ósea superior, rasgo típico de los gorilas, pero se encontraron donde no habitan gorilas. La estructura facial no encajaba con un gorila y el tamaño no era de un chimpancé estándar. En 2003, la primatóloga Shelley Williams
lideró una expedición al bosque Billy y trajo un reporte que impactó a la ciencia. Describió simios mucho más grandes que los chimpancés comunes que hacían nidos en el suelo como gorilas y no temían a los humanos. Dijo que un grupo rodeó a su equipo y se mantuvo firme mirando sin huir. Las pruebas de ADN confirmaron que son chimpancés orientales. Pero el ADN no explicó su gran tamaño ni por qué anidan en el suelo. Tampoco el uso de rocas para romper caparazones de tortugas, ni su actitud ante los leones, que según cazadores no es un mito. Los cráneos siguen confundiendo a investigadores por esa cresta de gorila en animales genéticamente chimpancés. La República Democrática del Congo enfrenta hoy una de las crisis de pobreza y hambre más graves del planeta. Más de 28 millones de personas sufren hambre aguda y casi 4 millones viven en una situación de escasez severa de alimentos. La causa no es la sequía ni los desastres naturales tradicionales, es el conflicto, los constantes enfrentamientos armados que duran años en las provincias del este han impedido que millones de familias cultiven sus tierras. La guerra ha vuelto los campos inaccesibles. Los convoyes de ayuda no llegan a las comunidades necesitadas porque grupos armados controlan los caminos. La economía se ha desplomado en plena crisis. Al terminar 2023, la inflación llegó al 23%. Alimentos básicos como harina de maíz, frijoles y arroz subieron un 51% respecto al año anterior. En ciertas zonas, los precios se duplicaron frente al promedio de los últimos 5 años. 3/4 partes de la población ya vivían bajo el umbral de pobreza antes de las subidas. La cuenca del Congo posee algunas de las tierras más fértiles y uno de los sistemas de agua dulce más grandes del mundo. Almacena 30.000 millones de toneladas de carbono que el mundo busca proteger. Aún así, 28 millones de habitantes no pueden alimentar con constancia a sus hijos. En febrero de 2021, los vecinos del barrio de Bandal, en Kinshasa, despertaron y hallaron una estructura metálica de 3 metros con 60 centímetros de altura en sus calles. Apareció en una noche y nadie se hizo responsable. Al principio hubo curiosidad. La gente se reunió para tomar fotos y lo relacionó con la ola de monolitos misteriosos que surgieron por el mundo a finales de 2020. Pero el ambiente cambió pronto. En un país con una historia documentada de explotación externa, donde potencias extranjeras llegan con planes ocultos, una estructura de metal misteriosa no fue vista como arte, se vio como una amenaza. Los residentes asociaron la forma triangular con símbolos de logias y sociedades secretas, el ánimo paso de la duda a la sospecha y luego al enfado. La multitud usó palos y piedras para atacar la estructura. Querían saber qué había dentro. Cuando lograron romper la capa externa, no encontraron nada. Estaba hueco. Eran simples láminas de metal sobre un armazón vacío. La decepción se volvió rabia. El monolito fue incendiado dejando solo cenizas y escombros. Los Bayaka, frecuentemente llamados Aka, conforman un grupo nómada que habita las selvas tropicales del sureste del Congo, extendiéndose por la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, Camerún y Gabón. Se cree que este grupo se encuentra entre los primeros pobladores bantú de la cuenca del Congo desde hace siglos. Viven en armonía con el entorno y se han adaptado a una vida profundamente ligada a la naturaleza. Pero existe un rasgo en los Bayaka que los distingue de cualquier otra cultura.
En cuanto al papel de la paternidad, nadie lo desempeña mejor que los hombres Bayaka. Debido a que pasan más tiempo en contacto directo con sus hijos pequeños que cualquier otro grupo masculino registrado en estudios científicos, permanecen al alcance de sus niños hasta el 47% del tiempo. Cuando la madre se ausenta y el infante llora, el padre no entrega al pequeño a otra mujer, él mismo lo consuela, y en una costumbre que inicialmente dejó atónitos a los investigadores, se ha observado a los hombres Bayaka ofrecer sus propios pezones a los bebés como una forma de brindar calma y cercanía física cuando la madre no está presente. Esto no se considera extraño en la cultura Bayaka. Los varones pasan la mayor parte de su vida en la selva sin usar camisas. La proximidad física entre padre e hijo es algo natural. No existen juegos bruscos, ni distancia emocional, ni división de género en las tareas de cuidado. El padre está tan presente como la madre, incluso a veces más. En 2017, un equipo de especialistas publicó un artículo que alarmó en silencio a la comunidad científica internacional. Habían localizado, en la región de Cuvette Central de la cuenca del Congo, una red de turberas que abarca más de 145,000 kilómetros cuadrados. Un territorio aproximadamente del tamaño de Inglaterra permaneció prácticamente inalterado, sin cartografiar y desconocido para el mundo exterior hasta aquel día. Estas turberas almacenan actualmente más de 30 amptabue, 0 millones de toneladas de carbono. Para explicarlo en términos más sencillos, eso equivale aproximadamente a 20 años de las emisiones totales de combustibles fósiles de los Estados Unidos. Todo ese material está atrapado bajo el suelo, en forma de materia orgánica parcialmente descompuesta que se ha ido acumulando durante milenios. Las turberas retienen el carbono siempre que se mantengan húmedas. En el instante en que se secan, ese carbono se libera a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Y las turberas del Congo enfrentan peligros desde múltiples frentes de manera simultánea. La construcción de carreteras se está expandiendo en la zona, lo que permite que la industria maderera sea rentable por primera vez. Diversos líderes políticos analizan transformar partes del humedal en tierras para la agricultura. Además, en 2019, diversas investigaciones confirmaron que podrían existir importantes reservas de petróleo justo debajo de las turberas. La República Democrática del Congo ya ha integrado sectores del área de turberas en nuevas licitaciones petroleras. Si esos humedales llegaran a drenarse, la liberación de carbono resultaría catastrófica a nivel mundial. En la República Democrática del Congo se encuentran dos volcanes imponentes, el Nyiragongo y el Nyamuragira, situados cerca del lago Kivu, en una zona muy poblada. Durante años, estos gigantes han provocado devastación con múltiples erupciones desde el siglo XX. Sin embargo, sus formas son muy distintas. Uno de ellos es ancho y se eleva de manera suave desde el suelo, mientras que el otro posee laderas empinadas y rocosas, especialmente el monte Nyiragongo. Al entrar en actividad, genera la lava más veloz del planeta. En el año 2002, cuando el Nyiragongo hizo erupción, el magma alcanzó velocidades de hasta 96 kilómetros por hora. 500,000 de personas en Goma tuvieron que evacuar. La lava abrió un camino de casi 60 metros de ancho por la ciudad, destruyendo más de 14,000 viviendas. Este volcán ha estallado al menos 34 veces desde el año 1882. Tuvo otra erupción en 2021.
enviando ríos de fuego hacia Goma y obligando a una evacuación masiva de los habitantes por tercera vez en la historia. Pero la lava no representa el único peligro. En las zonas bajas que rodean al Nyiragongo, el gas de dióxido de carbono brota por las grietas de la roca volcánica y se acumula en las depresiones del terreno. Los residentes locales llaman a estos sitios Mazuku, que significa viento maligno. Este gas no se puede ver ni oler. Reduce la cantidad de oxígeno en espacios cerrados. Los animales y los niños, al estar más cerca del suelo, resultan ser los más vulnerables. Cerca de 13 personas fallecen por la exposición al mazuku cada año en los alrededores de Goma y bajo el lago Kivu, ubicado justo al lado de la región volcánica. Existe lo que los expertos califican como el evento potencialmente más catastrófico de la zona. El lago alberga aproximadamente 6 gigatoneladas de dióxido de carbono y metano, disueltos y atrapados en sus aguas profundas. Si una gran erupción o un terremoto provoca una erupción límnica, que es la liberación repentina de estos gases desde la superficie del agua. La consecuencia podría ser la asfixia de cada ser vivo en las orillas del lago. Con una extensión de casi 700 kilómetros, desde las montañas del Rift, en África Oriental, hasta el Océano Atlántico. Esta vía fluvial representa una colosal maravilla natural de África. Se posiciona como el segundo río más largo del continente después del Nilo, aunque su escala vertical es lo que realmente lo hace único. Al alcanzar una profundidad asombrosa de 220 metros, es reconocido oficialmente como el río más profundo de nuestro planeta. Durante la mayor parte de su trayectoria, el agua fluye a un ritmo tranquilo y constante, pero el entorno cambia drásticamente tras pasar el estanque de Malevo. El enorme volumen de agua es comprimido en un estrecho cañón, lo que genera marejadas potentes y algunos de los rápidos más feroces que existen. Una zona particularmente peligrosa son las cataratas de Inga, un tramo de 15 kilómetros de aguas blancas agitadas. Estas condiciones resultan tan intensas que el kayakista Steve Fisher es el único individuo conocido que ha logrado atravesarlas con éxito y sobrevivir. Cerca del inicio de la década de 2010, un grupo de científicos de Estados Unidos y el Congo exploraron las secciones bajas para estudiar la biología local. Sus hallazgos fueron asombrosos. Bajo la superficie turbulenta yacían cañones ocultos y peces extraños adaptados para la vida en oscuridad total o moldeados por la fuerte presión de la corriente. En una sola porción de 350 kilómetros del cauce, los investigadores identificaron más de 330 tipos únicos de peces, con cerca de 80 de esas especies existiendo exclusivamente en este entorno específico. Este río sigue siendo una frontera mayormente desconocida y poco explorada, guardando muchos misterios que los expertos apenas han comenzado a descifrar recientemente. Si este video te hizo pensar de forma distinta sobre lo que significa realmente la palabra aterrador, compártelo con alguien que necesite verlo. Y si deseas profundizar en cualquiera de estas historias, he dejado enlaces con recursos en la descripción de abajo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.